En el primer punto, el salmista había pedido a Dios que le mostrara sus sendas, y mirábamos que la palabra clave de este salmo ha sido la palabra camino. Algo muy similar ocurrió con una de las letras del Salmo 119. Y también mirábamos que tiene mucho paralelo con el Salmo 86. ¿Sí? En esa segunda parte vamos a ver que el salmista reconoce que ha pecado. Nosotros se acuerdan que mirábamos que había algo que él había cometido que lo había hecho vulnerable frente a sus perseguidores. Pues en esta ocasión él vuelve a retomar el asunto y reconoce que ha pecado. Y nos preguntamos algo: ¿cómo puede un pecador pedir ayuda de Dios teniendo su propia conciencia acusándole? Cuando nosotros como creyentes, a pesar de haber nacido de nuevo y luchamos con el pecado, o mejor, o peor, somos derrotados por él, con nuestra conciencia acusándonos, ¿qué hacemos? Tenemos la cara de vergüenza para poder levantarla en oración a Dios. El versículo 11 nos ayuda un poco a entender esta situación. Dice: oh Señor, por amor de tu nombre. ¿Sí? Dios no perdona al pecador con la impunidad. Dios no va a hacerse el de la vista gorda, como dice un dicho, ni tampoco Dios va a archivar o como un corrupto recibir sobornos para no hacer justicia. Dios no perdona bajo el imaginario de la tolerancia que el mundo habla. Dios no tolera al pecador, y mucho menos el pecado. Entonces el perdón que Dios da bíblicamente se basa en esto, en el amor de su nombre. El amor de su nombre. Miremos un texto paralelo, Salmo 79:9. Dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí tenemos claro, el salmista lo tiene claro, el Espíritu Santo nos dice: Dios nos ayuda, nos libra, nos perdona por amor de su nombre. ¿Sí? Esa frase podemos entenderla cuando recordamos que en la cultura hebrea el nombre de una persona podía ser considerado como la persona misma. Entonces el salmista está diciendo que el perdón que él puede llegar a recibir se basa en Dios mismo. Es decir, él sustenta sus peticiones, él sustenta la posibilidad de acceder al perdón divino sobre la base del carácter de Dios. No se basa en nada relacionado con sus obras, con sus méritos. Dice: por amor de tu nombre. En otras palabras, gracia. Comenta el doctor Vicky, abro comillas: Dios perdona a los pecadores no por lo que son o por lo que hagan, sino por lo que Él es. Cierro comillas. Y por cierto, anote esa cita bíblica, 1 de Juan 2:12. Ese texto muestra esto que estoy diciendo. Entonces los escogidos de Dios no solo tienen la imagen de Dios en sus vidas plenamente restauradas por medio de la fe, sino que también han sido llamados por el nombre de Dios. El nombre de Dios ha sido invocado sobre ellos. El nombre de Dios ha servido como un sello para ellos. Entonces, cuando nosotros pecamos, porque podemos seguir pecando, no en el sentido de que tenemos libertad de hacerlo, sino en el sentido de que tristemente nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, y mientras estemos en esta vida vamos a seguir cayendo en pecado involuntariamente, podemos hallar perdón en la gracia, aquella gracia que siempre está abierta para recibirnos.
Recuerdo la frase del apóstol Pablo en Romanos 4:8 que dice: bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo cita un salmo para decir eso. El escogido de Dios siempre va a ser visto como santo a los ojos de Dios por la sangre de Jesús, por los méritos de Cristo, y puede llegar a decir, como dijo el salmista y como dijo el apóstol: bienaventurado es aquel a quien tú no le tomas en cuenta sus pecados, pero no por impunidad o tolerancia, sino por amor de tu nombre. Bueno, versículo 12, sigamos adelante. 25:12. A todos los que han aprendido el temor de Jehová, a esos Él les enseña el camino. Dios guía a su pueblo para la toma de cada decisión, porque su pueblo, cuando toma decisiones, lo hace no basado en sus intereses personales, no lo hace basado en la cultura mundana. Él lo hace basado en la Escritura. Cada decisión la toma basada en el temor de Dios. Leamos Salmo 111:10. 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Bueno, los que tienen temor de Dios son enseñados por Dios mismo para tomar las mejores decisiones. Versículo 13, aquí en el Salmo 25, no pierda el texto principal. También podrán recibir, nos dice, el gozo que fluye de sus bondades. Y tanto es así que se incluye a los hijos. Los hijos son beneficiados de ese bienestar que se tiene bajo el temor de Dios. Por ejemplo, el Salmo 37:11 dice: los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Nos dice ese salmo, que es un texto paralelo a este. Versículo 14 también dice que el que teme al Señor, no solamente Dios le enseña el camino, recibe gozo, y eso incluye a sus hijos, sino que también disfruta de una comunión especial con Dios. El Salmo 25:14 dice: los secretos del Señor son para los que le temen. Dios deja ver su voluntad a los que le temen. Claro, porque conocen la voluntad de Dios revelada en la palabra y quieren agradarlo a Él. Proverbios 3:32 nos dice: el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Qué hermoso. Amigo íntimo de los rectos. Bueno, sigamos adelante, versículo 15. El salmista ya confesó su pecado, y basado en el nombre de Dios, es como si estuviera diciendo: yo te temo, a pesar de que he pecado, tu temor está en mi corazón. Retoma su declaración de confianza que ya había dicho en la primera parte, y asegura que él espera en Dios con ojos expectantes. Y esa frase para nosotros ahorita es difícil, porque no podemos entenderla inmediatamente. Pero hay un salmo que nos puede ayudar, que se refiere él con que pone la mirada en Dios con tanta expectativa. Miremos el Salmo 123:2, que por cierto ya lo hemos estudiado. 123:2 dice: los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Esa mirada de la que está hablando el salmista es como la del esclavo que miraba si de pronto alcanzaba compasión de su amo para que le extendiera un favor. Esa es la idea que está diciendo el salmista.
Él espera en Dios con ojos expectantes, no reclamando, sino mirando al cielo por si quizás Él lo mira con compasión y tiene misericordia. ¿Y qué dice? Y lo saca de la red. Recordemos, Él ha pecado y hay un momento de angustia que está pasando porque sus enemigos están ahí aprovechando que Él ha pecado. Cuando pecamos somos más vulnerables. Y aquí vemos que esos enemigos han atrapado a David, aunque no sabemos con exactitud a qué se refiere. Versículo 16, confía que Dios le mostrará compasión, porque está solo, está afligido. Versículo 17, la angustia ha acongojado su corazón. Versículo 18, sus quehaceres se han vuelto como trabajos pesados por la aflicción que tiene en su espíritu. ¿Y todo esto por qué? Versículo 18, porque ha pecado. Eso es la carga del pecado de los hijos de Dios. Comenta el doctor MacArthur, abro comillas, un discípulo en el camino de la madurez desarrolla una creciente sensibilidad respecto al pecado, que lo hace apropiarse de una manera más consecuente de las promesas de la gracia perdonadora de Dios. Cierro comillas. En otras palabras, entre más tenemos comunión íntima con Dios, más tememos al Señor. Cuando pecamos, más nos duele. Somos más sensibles porque tememos a Dios y nos dimos cuenta, sabemos y Él nos redarguye. Y claro, pues pasamos nuestros peores momentos cuando hemos pecado. La santidad es la felicidad del cristiano. Sin embargo, actualmente hay mucho falso cristiano, falso creyente, que su felicidad es tener riquezas y salud mientras viven en la inmundicia y en el pecado. Ese no es el testimonio de la Escritura. Sigamos adelante, versículo 19. Entonces, hay angustia, hay aflicción, todo eso le pesa en su espíritu y le pesa en sus trabajos. Y por si fuera poco, versículo 19 nos sigue mostrando un poco más de su situación. Dice que varias personas se han sumado a la causa en su contra, lo odian violentamente. Ya teme por su vida, son muchos. Entonces en el versículo 20, pide a Dios ser guardado, ser librado de esos fulanos. Anote estos textos, Salmo 3:1 y 31:7. Versículos 21 y 22. El salmista termina haciendo dos peticiones bastante reconfortantes. Primera petición, y una petición que los cristianos debemos retomar: que Dios lo preserve en integridad y rectitud. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Qué hermosas palabras. La rectitud, la lealtad, la santificación en nuestras vidas nos garantizará, en pocas palabras, que nuestros pies no se van a meter en problemas por nuestra culpa, por malas decisiones, por pecados que van a afectar hasta las otras generaciones. No. Integridad y rectitud me guarden, que Dios nos guarde en integridad y rectitud. Si él ha esperado en Dios, el salmista sabe que su paz depende en gran medida de la preservación de Dios a su vida. Pero es algo que va en armonía, tanto la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Porque soberanamente, o hablando desde el punto de vista de Dios, Dios nos preserva. Pero desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, nosotros tenemos que tener un compromiso por vivir en santidad.
Dios nos preserva y oramos porque Dios nos preserve. Pero integridad y rectitud también requieren una responsabilidad de cada uno. En términos teológicos, se sabe que en la salvación el ser humano pone el 0% y Dios pone el 100%. Pero en términos de santidad, lo cual viene después de la salvación, ahí sí hay una especie de colaboración, por así decir, y no me malentiendan. Lo que sucede es que sí, Dios nos santifica, nos guarda y nos preserva. Sin embargo, a nosotros nos conlleva obligación de guardar los mandamientos, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, ¿sí? Y así es el testimonio de la Biblia. Bueno, segunda petición, que está en el versículo 22. Pide que el Señor redima a todos sus hijos que sufren igualmente en medio de este peregrinaje, porque todo el Israel de Dios disperso en las naciones sufrimos lo mismo: angustia, persecución, aflicción, trabajos pesados, y muchas veces se intensifican estas cosas por nuestros pecados, que es, por cierto, nuestro peor enemigo. Entonces, que redima el Señor a su pueblo es otra petición, no solamente que nos guarde a nosotros, sino que guarde también a los hermanos. Porque hay muchos impases en la vida, hay angustias, dice el Salmo. Pero también hay debilidad, la debilidad que ocasiona el pecado. Bueno, para terminar decimos lo siguiente. Vamos a Juan 7:17. Dice: si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Este salmo nos mostró el deseo del salmista de conocer y andar en la voluntad de Dios. Él pecó y por lo tanto sus angustias y enemigos se multiplicaron, pero encontrará gracia o encontrará perdón en la gracia de Dios. Entonces, el que teme a Dios podrá discernir si el camino de Jesús es de Dios o no. No es posible que alguien diga que cree en Dios pero rechaza a Jesús, como algunas religiones falsas como el judaísmo, el islam y otras enseñan. Pueden creer en un Dios, pero si rechazan a Jesús, no pueden conocer la voluntad de Dios. Ahora, solo Jesús anduvo perfectamente el camino del temor del Señor. Solamente Él anduvo sin pecado. Y cuando sus enemigos parecieron tener la victoria sobre Él, Dios se acordó de las promesas y mostró su infinita misericordia y verdad, resucitándole a los muertos para justicia de todos aquellos que tienen fe. Entonces hoy los que quieren conocer la voluntad de Dios, o más bien los que de veras conocen a Dios, pueden discernir la doctrina de Jesús. Pueden escuchar la voz del buen pastor y no van a escuchar falsos maestros ni van a retener falsas doctrinas. Van a seguir la verdad de Jesús. Y por cierto, este salmo nos habló de heredar la tierra. Mateo 5:5 nos decía: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos son los verdaderos humildes, los que temen al Señor, los que heredarán la tierra, los que disciernen la doctrina de Jesús y son de su pueblo. Amén.